Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Es un placer enorme el que usted nos acompañe en este martes 17 de enero. Comentarles que esta mañana estaremos abordando el tema de contrato individual de trabajo, tanto los derechos como las obligaciones. Y pues para ello me encuentro muy bien acompañada del experto en el tema, el abogado y notario disraelí André Chavarría, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida y un placer enorme compartirse con usted. Buenos días, Cecilia. Para mí es un honor y me agrada mucho poder compartir, ¿verdad?, esta entrevista contigo y con nuestros amigos televidentes. Espero resolver o contestar todas tus preguntas y que podamos hacerlo de una forma amena. Excelente. Antes de entrar de lleno en materia del tema de contrato individual de trabajo, queremos conocer un poquito a qué se dedica disraelí. Bueno, fíjese que yo soy abogado y notario de la República. Actualmente me he desempeñado en varios cargos, pero actualmente estoy trabajando en un bufete jurídico que se llama New Leps. Le envío un saludo a mis colegas. Nosotros como despacho y a nivel personal siempre hemos buscado colaborar con las personas en asesorías, ¿verdad?, gratuitas, y también orientación a qué instituciones deben de recurrir para ejercer sus derechos. Excelente. Ahora sí queremos conocer, para ampliar un poquito sobre el tema, para nuestros amigos televidentes también, ¿a qué nos referimos con un contrato individual de trabajo? El contrato individual de trabajo es aquel donde dos personas se obligan y acuerdan ciertos derechos en un contrato. Llamémosle a este trabajador empleado y patrono. En este contrato las personas estipulan cuáles van a ser las obligaciones que va a tener el trabajador y cuáles van a ser sus derechos, igual cuáles van a ser las obligaciones del patrón y cuáles van a ser también lo que él va a reclamar que se haga por parte del trabajador. Excelente. En nuestra legislación laboral se establece que genéricamente son dos tipos de contratos. Uno se llama contrato de forma indefinida y el otro es contrato a plazo o determinado. El contrato a plazo, puede ser renovable, ¿verdad? Que puede ser renovable. Okay. El contrato a plazo tiene dos tipos de contrato en sí, que es el contrato meramente a plazo, que en este es que se le establece una fecha de inicio del contrato hasta una fecha en que va a terminar el contrato. Y el contrato por obra, que es se contrata a la persona durante exista esa obra o proyecto para que fue contratado. Excelente. ¿Qué sucede, abogado, en el caso de que muchas empresas o muchos patronos no han contratado a un empleado por medio de un contrato? Excelente. En este caso, ¿verdad?, el contrato es responsabilidad del patrono. Okay. Aquella persona que comienza a trabajar y se demuestra la subordinación a otra, tiene el patrono 8 días para hacer este contrato y presentar al Ministerio de Trabajo. Okay. ¿Qué sucede si no hace el contrato? Pues la persona que está trabajando de forma subordinada tiene los derechos que le garantiza la ley y es responsabilidad en algún proceso judicial que el patrono demuestre esa contratación si se hizo, y si no, pues se entenderá que esta era empleada de él. Excelente. También existe la posibilidad, acá en el país se dan muchos casos de que hay personas que están laborando para un patrono y no están bajo un contrato, y lo que se argumenta el empleador es que es como gastos del oficio, como que es un oficio o prestación de servicios. Vaya, vamos a ser claros. La prestación de servicios profesionales lo establece el Código Civil. Okay. Son diferentes a los contratos laborales. No es necesario estar bajo un contrato. No, quiero hacer la aclaración. Okay. Un contrato laboral es algo y el contrato de prestación de servicios profesionales es otra cosa. Los contratos de servicios profesionales, como lo dice allá por el artículo 1800 y 1878 del Código Civil, están orientados básicamente a aquellas personas que tienen una profesión determinada y que van a cumplir una acción determinada. Estos contratos son diferentes a los contratos laborales. ¿Por qué? Porque en estos contratos no hay el derecho del pago de garantías o del seguro social, digámoslo así, de la AFP, sino que en este caso solo se hace una contratación, se ponen de acuerdo las partes y se celebra el contrato. Ojo,
que ese tipo de contratos no puede ser utilizado como una herramienta del patrono para contratar a todos sus empleados de esta forma, para evadir estas responsabilidades que se tienen, sino que este tipo de contratos son bien especiales y deben de estar regulados en cuanto se debe de expresar el por qué se necesita contratar a alguien así. No solamente ¿Y a hacer el partir de contrato. cuánto tiempo podría estar el empleador bajo este formato con el patrono? Lo que sucede es que para este tipo de contratos es, vamos acá como estamos acá, digamos, si usted va a haber una capacitación dada por una persona que sabe mucho de lo que es la elaboración de entrevistas a personalidades. Entonces la empresa contrata a esta persona por sus servicios profesionales para dar una capacitación a sus empleados. Esta persona va a llegar, va a dar la capacitación, va a cumplir con el contrato de prestación de servicios, pero no es un empleado directo de la empresa o de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a ser mientras dure esa capacitación sin ser empleado, pero sí tienen una relación contractual entre ambos. Y en el caso, abogado, perdón, para abordar un poquito más el tema, porque sé que a muchos también les ha pasado, en el caso de que realmente el empleado sí esté con un horario laboral fijo y esté por un horario de tiempo indefinido y no está bajo un contrato individual de trabajo. En este caso, sí, bueno, aquí hay que dar dos parámetros bastante importantes. Si usted es empleado, está demostrada la subordinación, como lo establece el artículo 20, y no tiene del Código de Trabajo, y no tiene un contrato material por escrito de trabajo, no quiere decir que usted no sea empleado de esa persona. Tácitamente la ley lo ve como usted como un empleado. Esa es la primera parte. La segunda parte es, si usted está contratado por servicios profesionales y su patrono lo tiene laborando con un horario fijo de 8 a 4, tiene que venir, lo hace trabajar algunas veces después del horario de 8 a 4, todo eso indica que no es una prestación, no es un contrato de prestación de servicio. Entonces, aunque su contrato diga prestación de servicio, se entenderá que es un contrato indefinido, lo dice la ley. Entonces, si su patrono lo llega a despedir, usted tiene que ir al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le va a dar su cálculo y lo va a mandar a la Procuraduría para que usted inicie una demanda en contra de su patrono, y su patrono tendrá que establecer el por qué se firmó un contrato de prestación de servicios cuando no era ese. Usted hágalo y verá que en muchos casos el patrono no puede dar una respuesta y le toca indemnizarlo por haber sido despedido. ¿Cuáles serían las principales multas que puede atraer esta consecuencia, este acto de un patrono no seleccionar efectivamente lo que es prestación de servicios y contrato individual? En este caso hay que ver lo siguiente. El Ministerio de Trabajo hace inspecciones. Usted puede, si usted siente que su contrato no es el debido, puede ir al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo envía un inspector. Si no está, cuando no ha sido despedido, ¿verdad? Envía un inspector y el inspector comienza a indagar los contratos. Y al ver que usted está en un proceso como un empleado, digámoslo así, para que se entienda, normal de la empresa o la sociedad, el ministerio le da una infracción al patrono, y estas infracciones pueden tener un costo de una multa de 57 y fracción. Excelente. También tenemos el caso de que usted nos puede ayudar también para poder ayudar a nuestros amigos televidentes que tal vez estén pasando en esa situación o tengan algún familiar, cómo poder ellos tomar en cuenta su selección de contrato. Miren, una de las indicaciones que se le hace es que antes de que usted firme el contrato, lo lea. Lea el contrato y vea ¿qué dice el contrato? Recordemos que la jornada laboral es de 8 horas, la diurna. Diurna estamos hablando de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y la nocturna estamos hablando de 7 de la noche a 6 de la mañana. Teniendo en cuenta esto, recordemos que la jornada laboral diurna es de 8 horas y la nocturna de 7 horas.
¿Para qué nos sirve esto? Para poder establecer si existen horas extras. Okay. Entonces, usted tiene que ver qué jornada laboral le corresponde y tomar en cuenta que solo son 8 horas las diurnas y al final de la semana tienen que cumplirse 44 horas laborales. Y las nocturnas son 7 horas y al final de la semana deben de cumplirse 39 horas laborales, como lo enmarca la ley. Excelente. Tenemos también el caso de que muchos empleados, tenemos el ejemplo de la alcaldía de Soyapango, donde los empleados no han recibido su pago de salarios, no han recibido su pago de aguinaldos. Aparte del Ministerio de Trabajo, ¿qué otras acciones pueden tomar estos empleados para reclamar sus derechos? Pueden abocarse a la Procuraduría General de la República, ahí se hacen las demandas, ¿verdad? Okay. De trabajo, pero acá quiero hacer una distinción. Hay el Código Laboral, o el Código de Trabajo, perdón, en materia laboral, enmarca ciertos contratos dirigidos a cierta población. Okay. En cuanto lo es las municipalidades, hay también una ley, que es la Ley de Servicio Municipal, donde se establecen también ciertas condiciones para que usted sea despedido, sea contratado y un montón de cosas. En cuanto a las retenciones, que es un tema bien importante, recordemos una cosa, usted como trabajador, según lo que dice la ley, se le van a hacer retenciones del Seguro Social. Las retenciones del Seguro Social son del 10.5%, que se divide el 7.5% al patrono y el 3% al trabajador. La retención de la AFP son del 15%, que se le divide el 7.75% al patrono y el 7.25% al trabajador, y la renta, que es una tabla dinámica. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted verifique en su hoja de pago que se le hace estas retenciones y vea si están siendo correctas, porque también eso es un tema de retención. Algunas veces se le retiene, pero no se le paga la AFP, no se le paga el Seguro Social. Entonces, este caso es un delito y es por eso que las personas que lo cometen son detenidas, porque están vulnerando, como lo dije, a la persona más débil en la relación laboral, que es el empleado o trabajador. Excelente. Tenemos también el caso de que muchos empleados no saben calcular sus vacaciones y ninguna otras prestaciones por los cuales ellos han brindado el servicio. El caso de las vacaciones. Bueno, en el caso de las vacaciones, recordemos que el Código de Trabajo nos dice que para tener derecho a vacaciones tuvo que haber tenido un periodo de trabajo de 1 año, trabajando 200 días en el año. O sea, no puede haber una interrupción de trabajo de 200 días. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajé ya 1 año, pero trabajé solo 170 días porque me incapacité, tuve problemas. Entonces, sí, ya trabajo 1 año desde el momento que usted inició a trabajar, pero no quiere decir que tenga derecho porque no cumplió con el requisito de los 200 días trabajados. Excelente. Cumplimos con el requisito de 200 días trabajados. ¿Cómo se calcula mis vacaciones? Vaya, primero, la vacación va a ser siempre de 15 días seguidos. Okay. ¿Cómo se va a calcular? ¿A cuánto tengo yo derecho? Bueno, se va a calcular teniendo el derecho que es que le tienen que pagar 15 días más el 30% de esos 15 días. Entonces, una persona, un ejemplo, que gane $100, se le va a tener que dar $100 del 100%, perdón, $50, porque son 15 días, okay. $50 más el 30%, que serían como, pongámosle, como $26, por ahí no soy tan bueno para las matemáticas, pero por ahí anda, entonces serían $75 de vacaciones, ¿verdad? Excelente. Pero este es un ejemplo hipotético. Abogado, vamos a seguir abordando este tema después de la pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Antes de seguir con nuestra entrevista, yo quiero comentarles que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted debe nada más llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. El tema de esta mañana, contrato individual de trabajo. Estábamos abordando en el bloque anterior los derechos de los trabajadores, hablábamos de cómo poder calcular el porcentaje de las vacaciones. En este sentido, abogado, también muchos de los empleados tienen duda de cuánto les corresponde al momento de los aguinaldos. Ok, en el tema de aguinaldo, pues acá se hace de la siguiente forma. Okay. Según el Código de Trabajo nos establece la última reforma, que es aquellas personas que tienen de trabajar de 1 a 3 años, tienen el derecho a 15 días de su sueldo. Los que trabajan de 3 a 10 años tienen 19 días y los que trabajan de 10 o más años tienen 21 días de derecho de su sueldo base. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted gana $2 por $5 o $6 diarios, pues usted va a tener que multiplicar, si tiene de 1 a 3 años, $5 por 15, y le va a dar la respuesta, que son, quiero ver, ya le digo exactamente, que para los números, un ejemplo, 15, sí. Serían 15 por 5 serían $75, eso sería su aguinaldo. Excelente. Pero esos son ejemplos hipotéticos, ¿verdad? En el caso de consultas, han llegado algunas personas a consultarle de que tienen duda de cuánto monto han recibido de vacaciones, de aguinaldos. Sí, lo que pasa es que más que todo es cuando las personas son despedidas. Okay. ¿Por qué? Porque existe lo que es el aguinaldo proporcional, que es según el porcentaje de usted de días desde el momento que trabajó hasta que fue despedido. Entonces ahí se hace un aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales, y algunas veces, como son operaciones matemáticas y se toman en cuenta algunas variables en cuanto a lo que es el salario, pues genera duda. Entonces hay que hacer algunas operaciones para establecer porcentaje. También hay herramientas, ¿verdad?, que ahora la página del Ministerio de Trabajo, ustedes pueden entrar y le hacen los cálculos. Para usted calcular. Correcto, hacen los cálculos rápidamente sin tener que hacer las operaciones. Ok. En el caso también, comentar, es muy variable los porcentajes de cuando la persona es despedida a como cuando la persona renuncia. Presenta una renuncia irrevocable. ¿Cuáles son las diferencias y de qué porcentajes estamos hablando? En este caso, es una terminación del contrato, ¿verdad? Entonces, cuando usted es despedido, según lo que marca la ley, usted tiene el derecho de que se le pague un salario por año de su despido. Pero si usted renuncia, es la mitad. Okay. Pero esta es una renuncia voluntaria y para esto existe una ley nueva, ¿verdad?, donde habla de la renuncia voluntaria, que debe de ser por escrito, pero también debe de ser autenticada por un notario. Okay. O la que ir al Ministerio de Trabajo, el ministerio le da unas hojas, las cuales debe llenar y presentar el aviso a lo que es el patrono va a tener 30 días para poder saber que usted va a renunciar y en ese tiempo tiene que indemnizarlo. Okay. Asimismo, el patrono no puede negarse a recibir el aviso y no puede negarse a recibir la renuncia voluntaria. Del negarse a recibirlo, opera como un despido injustificado y usted puede hacer la demanda ante la Procuraduría General de la República y se le va a tener que dar su indemnización completa.
¿Qué derechos o qué monto de indemnización pierde la persona que presenta su renuncia? Sabemos que al momento de ser despedida, pues como que reciben un monto un poco más amplio, o no sé si me estoy equivocando. Cuando es la renuncia voluntaria, si es renuncia voluntaria, es el 50% de lo que le correspondería. Si es una renuncia, pero no es una renuncia de la que se hace a través de la ley de renuncia voluntaria, sino que, ¿por qué? Porque te da plazos. Vos tenés que tener un plazo para poder presentar tu renuncia a través de un aviso primero, darle un plazo al patrono para que éste pueda preparar a otra persona que te va a cubrir o poder contratar a otra persona. O sea, es como yo le llamaría como una renuncia amigable. Pero digamos que a usted le sale un empleo nuevo y usted tiene que presentarse a su empleo ya. Entonces establece una renuncia rápida y es una carta, usted la presenta y el patrono no puede decir que no, usted renunció, solo que no tiene en ese caso el derecho de optar a un porcentaje. Ok, excelente. También el hecho de suponer, una persona renunció de su trabajo de forma voluntaria, presentó una renuncia irrevocable en el año 2005, digamos. Entonces, y tal vez con el tiempo se dio cuenta de que no recibió los beneficios necesarios o no recibió la indemnización correcta al tiempo que esta persona trabajó, es decir, 5 años. ¿Se puede todavía hablar en la Procuraduría o con alguna entidad para que revisen ese caso, o definitivamente no puse atención en el momento, ya pasó? Prescribe, o sea, llega un momento en que se da la prescripción de la acción, en este caso ya prescribió y ya no puede hacer uso de la acción que tenía al momento de que fue despedido o que hizo la renuncia voluntaria. Ok, y ahí el empleador no está bajo ninguna obligación. Ya no, porque la prescripción es lo que da seguridad jurídica para que no haya más demandas, entonces es una terminación de su capacidad de acción. En eso quiere decir que usted ya no puede accionar, ya no puede ir a demandar, o lo puede hacer, pero no se le va a hacer oído porque ya el tiempo que tenía para poderlo hacer fue cortado. ¿Y cuánto tiempo es el adecuado? Vayamos, si usted es despedido, tiene lo ideal es que sean 15 días después del despido. ¿Por qué? Porque ¿Pasados así 15 días ya no, lo que pasa es que los 15 días es importante porque te da lo que es la presunción. ¿Qué es la presunción? Que usted ante la autoridad quiere decir que usted presume que usted sí fue despedido y que sí tenía una relación contractual. Si lo hace después de los 15 días, ya no puede, ya no es presumible que así fue. Entonces debe de probarlo. En este caso usted con solamente hacerlo, usted ya lo lleva como probado y tiene que vincularlo o tiene que probar lo contrario la parte patronal. Entonces lo ideal es que sea en 15 días. Ok, excelente. También no debemos dejar de lado el hecho de que ya estábamos mencionando las renuncias así, esas renuncias rápidas en las cuales el trabajador está cumpliendo con el empleador está cumpliendo con todos sus roles, con todos sus pagos, pero viene un empleado y de la nada le dice que ya no puede, entonces deja como corta las manos y atrasa el trabajo. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Por qué pierden los derechos, en este caso, los empleados? Lo que sucede es lo siguiente, según nuestro ordenamiento jurídico, usted, como este es un acuerdo de partes, sí, entonces usted tiene derechos y tiene obligaciones. Su obligación es cumplir con sus labores, es también darle cumplimiento, si es un contrato indefinido. Acordémonos que hablábamos de los contratos indefinidos, quiere decir que es un contrato que está perdurando hasta que llegue a alguna terminación, ya sea por un despido o una renuncia. En ese caso, la ley de renuncia voluntaria es enmarcada para eso, para que el empleador, porque el empleador tampoco es un ogro, tampoco es una persona mala, él tiene su sociedad y tiene su trabajo para poder generar más empleo, su empresa para poder generar más empleo. Entonces, si usted lo hace de una forma en la que le da la oportunidad a que el empleador, de que poder capacitar a otra persona, capacitación, o por lo menos el saber que usted no va a estar dentro de tanto tiempo, eso lo que hace es una relación amigable, y por eso que la ley dice a esta persona sí le vamos a retribuir el 50% de lo que debería de ganar si fuera despedida. Pero cuando usted tiene el derecho también de renunciar sin decir nada, solo presentar una carta y renunciar a su trabajo. Es una renuncia irrevocable.
pero ¿qué sucede? En este caso usted le deja una complicación al patrono. Exacto. En este caso, por eso es que la ley dice, bueno, usted puede renunciar porque la ley establece que usted está renunciando porque hay algo mejor que va a optar a una mejor posibilidad laboral, o porque tiene que salir del país, o por alguna situación que le conviene al empleado, no al patrono. Por eso es que usted no debe de firmar ninguna renuncia si usted no quiere renunciar de su empleo. Ojo con esto. Si el patrono le dice, mira, yo quiero que me renuncies, no, despídame, yo no puedo renunciar porque yo no tengo nada mejor para mí. Entonces la ley establece, bueno, si el empleado renuncia es porque él tiene una mejor oportunidad, entonces, y lo hace ya, porque ya necesita renunciar. En cambio, si renuncia con tiempo, la ley dice, bueno, este empleado, sí es cierto, necesita renunciar, pero lo está haciendo de una forma de que no deja también en desventaja al patrono. Exacto. Tenemos también el hecho de que si bien los empleados están sumamente comprometidos con los empleadores, ¿qué sucede también si se presenta una renuncia por caso de acoso? Por caso de acoso ya sea del empleador o de los mismos compañeros. Sí, en ese tipo de casos, miren, la verdad es que esto es bien importante que se sepa. Todo empleado, tanto hombre como mujer, puede ser víctima de acoso. Exacto. En ese caso, la persona tiene el derecho de ir a una institución, ya sea al Ministerio de Trabajo, depende del tipo de acoso también, ¿verdad? Si es un acoso que usted considere que no ha sido una agresión a su cuerpo y usted lo que quiere es como poner límites, pero no se siente todavía con esa, porque una cosa es que usted ya la agreda, que usted ya sienta que es lesivo para usted, ahí inmediatamente sí tiene que ir a la policía, ¿verdad?, a hacer una denuncia, y la ley la respalda. También están el juzgado, ¿verdad?, contra la violencia contra la mujer. Hay una serie de instituciones. O contra el hombre también. Cuando es el hombre, aquí el acoso es un poquito más difícil el cómo poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque para la mujer se han implementado ciertas instituciones, ciertas leyes que le garantizan de que sentirse ella agredida pueda actuar. En cambio, el hombre es un poco más difícil limitado. poder comprobar. No, tal vez más limitado en cuanto a qué instituciones recurrir inmediatamente. Okay. Depende, por lo digo, depende la forma del acoso, porque algunas veces cuando hablamos de acoso, puede hacer que sean cosas que no sean una agresión directa, que usted considere que aquí ya me está agrediendo. Puede ser como un aprovechamiento del cargo. Si tú no cedes a algo, pues yo me comporto de esta manera y así. Mezclar relaciones personales con trabajo. Correcto, pues algunas veces lo que ha pasado es que se siente como acoso cuando le están llamando a horas que no es prudente llamarle, fuera de y que si usted no le contesta, se molesta. Correcto, entonces ese tipo de cosas, cuando uno es hombre, pues es un poquito más difícil de poder establecer el por qué es un acoso. No les creen, ¿verdad? Ya son de broma, no les creen que los acosan. Lo que pasa es que lamentablemente no hay instituciones que nos garanticen así como a las mujeres. Sí podemos recurrir a lo que es el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General de la República, la Policía, pero no hay unidades especializadas para ese tipo de cosas en cuanto al hombre, en la mujer sí. Pero no quiere decir que también vamos a dejar que se vulneren. O sea, hay instituciones, ¿verdad? Podemos ir al Ministerio de Trabajo y expresar de qué forma sentimos que estamos siendo acosados cuando no es un acoso sexual, ¿verdad? Okay. Porque una cosa es un acoso sexual y una cosa es un acoso laboral. Porque un acoso laboral es cuando te están, digamos, como te decía, te llaman a altas horas de la noche, te piden trabajo que no es tu trabajo, y es porque vos sentís que te lo están haciendo porque quieren que vos renuncies. Entonces es un tipo de acoso, como una presión, un acoso laboral. Pero cuando ya hablamos de acoso sexual sí es diferente y hay que otras va por instituciones. etapas también, ¿verdad? No necesariamente inicia con una agresión, sino que lo que le comentaba, el aprovechamiento del cargo, es decir, si yo te escribo no me contestás, ya vamos como con esas incidencias. Sí, todo ese tipo de cosas y ir documentándolas, ¿verdad? Si es un mensaje, pues ir documentando todos los mensajes, porque ustedes, empleados y empleadas, tienen derecho a
que a sus derechos se cumplan, pues tienen la obligación las instituciones de cumplir sus derechos. Excelente, mejor dicho, imposible. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso y buen provecho si a esta hora usted ya está disfrutando su bendecido desayuno. Seguimos con nuestra entrevista, es momento de conocer cuáles son las formas de terminar una relación laboral, ya que el tema de esta mañana, abogado, es la contratación individual de trabajo. Ok, como ya veníamos platicando, ¿verdad? Una forma de terminar, bueno, cuando son contratos a plazos, pues se termina cuando el plazo ya caduca para la obra o para el servicio prestado. Otra es a través de la renuncia, como ya lo habíamos estipulado, y la otra es a través de la renuncia voluntaria, y la más gravosa es a través del despido. El despido puede ser justificado o injustificado. Justificado es cuando usted ha cometido errores, se le han hecho las sanciones, se da un procedimiento de despido y a usted la despiden porque usted ha sido irresponsable con sus obligaciones. Exacto, llegadas tardes al trabajo, no cumple con las funciones establecidas. Pero igual, todo esto tiene que ser documentado por parte del patrono, tiene que hacerse un proceso y en el cual se pueda determinar que sí merece el despido, ¿verdad? Igual usted, si te considera que, aunque le han dicho, mire, usted merece el despido, usted considera, no, la verdad es que no lo merezco, usted vaya a poner la denuncia. Entonces será el tribunal, ¿verdad? De escuchar ambas partes, el que va a decidir si tiene la razón el patrono, si también el Ministerio de Trabajo, si ha llevado todos los reportes al Ministerio y todo tiene ese historial de mal comportamiento, pues al final pues, va a ser obvio el despido y va a decir que sí hay un despido justificado, ¿verdad? Pero cuando es injustificado, sí usted también puede ir a poner la demanda y se va a hacer el proceso. Esas son las formas que se termine. Excelente. Lo que mencionábamos anteriormente, que si bien es cierto, el empleador, tiene toda la obligación de ejercer que sus empleados pues cumplan con las normas establecidas. En este caso, ¿cuáles son las obligaciones más fundamentales de los empleados? Las obligaciones de los empleados, bueno, ya usted lo decía, llegar a las horas estipuladas. Exacto. Cumplir con las funciones a las que fue contratado. El horario establecido, importante. Correcto, ¿verdad? el horario establecido. O sea, recordemos que el horario es una de las cosas que debemos de cumplir. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Son 8 horas laborales. Usted me dirá, pero ¿por qué son 8 horas laborales si yo trabajo desde las 8 y salgo a las 5? Porque sería, si contamos, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, me salen 9 horas. 9 horas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, lo que sucede es que la mayoría de patronos, y es por lo que hay que leer el contrato de trabajo, lo que hacen es partir la jornada de trabajo en 2. ¿Y qué es partir la jornada de trabajo en 2? En que trabajas 8, de 9, 10, 11, 12, 4 horas. Exacto. La parten en una hora de almuerzo que no cuenta como hora laboral para los patronos, y después entras a las 2, 3, 4, 5, a las otras 4 horas, las 8 horas. ¿Por qué hacen esto algunos patronos? Miren, esto sí se puede hacer, pero te tienen que dar una hora, porque si no lo hicieran solo te corresponderían 30 minutos. Igual, ¿verdad? Esto es bien importante tenerlo bien claro.
Otra cosa, antes que nos veamos, usted hablaba del tema de la mujer también debe ser protegida en cuanto a su periodo de lactancia. Ok. Las mujeres tienen derecho de dar lactancia a un bebé. Entonces, para esto el patrono tiene que dar 2 periodos de media hora Ok. para poder dar lactancia a su bebé. En un espacio adecuado también, ¿verdad? Lo Un que se espacio hablaba. adecuado, correcto. También, otra cosa antes que se olvide, porque hablábamos del tema de las mujeres y la verdad que la mujer debe ser bien protegida en las relaciones laborales, porque si hablamos que el derecho laboral es social y que protege al más débil, muchas veces la más vulnerable, en este caso no débil, vulnerable, es la mujer, Ok. porque son las que se encargan de criar los hijos. O sea, en nuestra cultura, lamentablemente, la mujer es la más vulnerable. Entonces, también tienen derecho a que no ser despedidas cuando ellas están en su embarazo. Ok. Hablando del tema de embarazo, una mujer tiene por derecho en la última reforma de ley que tener 16 semanas, antes eran 12 semanas, hoy son 16 semanas. Ok. Estas 16 semanas pueden ser divididas en 2 partes. La ley te estipula que puedes dividirla en 6 semanas antes del parto y 10 semanas después del parto. En ese periodo la mujer no puede ser despedida, ni mucho menos acosada laboralmente. Tenemos otra situación también en qué sucede con aquellos empleados que faltan injustificadamente por más de 3 días seguidos a un empleo. La ley lo que estipula es que cuando una persona falta de 2 o más días sin justificar, lo considera como un abandono laboral. Ok. Si esta no puede justificarlo, ¿cómo lo pudiese justificar? Imagínense que tuvo un accidente en una parte donde es remota y no puede haber una comunicación, pero lleva la constancia donde se dice, ¿verdad?, que estuvo en ese lugar. Y si Y no, pasa un día, abogado, no hay Ajá. que ser exagerado también de que 3 días y nunca pasaste ahí poderte contactar. es bien difícil, la verdad es que es bien difícil que una persona que no quiera ya dejar de laborar falte más de 1 o 2 días. Entonces, pero sí tiene que ser injustificado. Ese sí es bien claro, debe ser injustificado y en ese caso se va a entender como un abandono laboral. ¿Qué otras obligaciones serían parte fundamental para un empleado? Asistir, ¿verdad?, en cuanto a las políticas de la empresa, Ok. acoplarse al reglamento interno de la empresa, el disciplinario, ¿verdad?, ciertos reglamentos. ¿Cuál sería la problemática que más falta reforzar en cuanto a las temáticas que presentan las empresas? A su reglamento interno. Fíjense que en este tema lo que sucede es que muchas veces las empresas tienen una trayectoria bien amplia, de Ok. largo tiempo. Entonces, todos sus reglamentos internos y todas sus políticas están orientadas a de aquel tiempo, pongámosle 30, 20, 25 años, y están así y no han cambiado, no han sido modificadas. Y recordemos que la ley es dinámica. Entonces va evolucionando constantemente, no los acoplan a la realidad. Ok. Entonces hay ciertas cosas que difieren a lo que dice la ley. Por ejemplo, hablábamos de lo que decíamos del tema del embarazo. Todavía se han quedado que son 12 semanas. Entonces, cuando usted viene, está embarazada, presenta, ¿verdad?, su constancia, su constancia de embarazo, el patrono todavía lo quiere dividir en 2. Porque el reglamento así lo enmarca, en 2 partes de 12, de 6 y 6, ¿verdad? Cuando ya dice que son 16 semanas. 16 semanas. Entonces son cosas nada más que deben de acoplarse a lo que dice la ley actualmente. Eso es lo que creo yo que es el vacío que cae en muchas empresas en cuanto al reglamento disciplinario que tienen con sus empleados. Según su postura, abogado, ¿realmente en el país se cumplen con todas estas, con este reglamento? ¿O estamos todavía en ese proceso? Vamos a ser bien reales con esto. Lamentablemente, siempre existen patronos que tratan de encontrar los puntos grises a la ley para beneficiar, ¿verdad?, para beneficiarse un poco y no cumplir con algunas cosas que marca la ley. Entonces, ¿qué debe de hacer el empleado? El empleado lo que debe de hacer es constantemente estar viendo las reformas
a la ley de trabajo, a la ley laboral. Que hoy en redes sociales no hay donde perderse. Correcto, y si no, estar consultando al Ministerio de Trabajo. Okay. En el Ministerio de Trabajo te van a dar, conste, yo no soy empleado del Ministerio de Trabajo, pero hay que reconocer, el Ministerio de Trabajo te va a dar ciertos lineamientos que son muy buenos, los cuales te van a servir para ir sabiendo lo que tienes derecho y a qué estás obligado también. Excelente. Entonces, como abogado me ha tocado estar en las dos partes, ser representante de un empleado y ser apoderado de empresas. Okay. Entonces le puedo decir que en este caso muchas empresas ya están tratando de cumplir a cabalidad con lo que dice la ley. Excelente. Lo que sucede es que también para las empresas es un poco difícil acoplarse cuando son también transnacionales porque vienen de políticas diferentes de otros países, ¿verdad? Excelente. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie porque ya regresamos para finalizar la entrevista Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos para finalizar nuestra entrevista Enfoque. Estamos abordando el tema esta mañana de contrato individual de trabajo. Y por salud mental, abogado, ¿cuáles serían las recomendaciones necesarias? Ya que la mayoría de tiempo lo pasamos en nuestros empleos. ¿Qué recomendaciones usted brinda para que tanto empleados como empleador lleven una relación armoniosa y que sea fructífera? Lo primero es siempre estar claro de bajo qué condiciones fuiste contratado. Okay. Y eso lo vas a saber por tu contrato individual de trabajo. Es importante que nosotros lo sepamos porque de ese contrato nosotros dependerá qué vamos a exigirle al patrón y qué nos va a exigir él a nosotros, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que cualquier dificultad que usted tenga, siempre acuda a su superior. En cuanto ya sea de relación personal o laboral, porque muchas veces también se da el caso de que las personas se van del trabajo y no avisan de que se van a salir del trabajo por el hecho de que les pasó un inconveniente. Entonces, cualquier acción que tú tomes debe de ser coordinada con tu superior para que no haya ninguna amonestación. Lo siguiente también es tratar de establecer comunicación cordial con tus compañeros de trabajo. Okay. Porque, importante, ¿verdad? Sí. Es como nuestra segunda familia. Claro, es con los que más pasamos Exacto. tiempo. Entonces, al poder tener una comunicación cordial, vamos a también nosotros a hacernos unidos y poder exigir ciertas condiciones laborales. Porque otra de las cosas que es importante es que tengas a la mano tus elementos que te ayuden a poder realizar tu trabajo. Esto quiere decir que si tú has sido contratado, pongamos un ejemplo para auxiliar de limpieza, tiene que tener todos los implementos para ese fin, pero no puede ser que no tengas una escoba, ¿verdad? Si vas a hacer auxiliar de limpieza. Exacto. Entonces, todos estos elementos deben de ser proveídos por tu patrono. A esto vamos, tienes que llevar siempre esta comunicación y tratémosla de hacer siempre por escritos. En las
en las empresas o en las sociedades algunas veces se hace a través de correos electrónicos. Yo la sugerencia que doy es que lo hagan siempre por escrito, impreso, y que se le dé recibido. ¿Por qué? Porque son, siempre pensando en el futuro, son elementos probatorios que se pueden ser obtenidos al momento de un proceso. Y recordemos que en las empresas hay muchas actividades importantes que a veces solo el recordatorio puede ser olvidado. No es como que tener algo impreso y decir, estamos pendientes con esto. Correcto. Y además el correo electrónico algunas veces son correos institucionales de las empresas y esos algunas veces son alterados y es difícil poder determinar en qué parte fueron alterados. Entonces, mi recomendación como abogado es que lo hagan siempre impreso y que tengan una firma de recibido. Excelente. ¿Cómo podemos contactar al abogado André? En cualquier caso de consulta que tengamos, ya que somos empleados. O, ¿por qué no?, a algún dueño de alguna empresa que nos esté viendo. Bueno, mire, voy a ser un poco indiscreto en esto. Les voy a dar, fíjense que yo hago TikTok y aparezco como @disraeli85. Y si no, puede llamarme a mi número telefónico que es 7010-7388. Excelente. Abogado, un placer enorme haber compartido con usted esta mañana. Gracias por toda esa experiencia, por toda esa trayectoria y por supuesto por cada consejo especial para nuestros amigos televidentes. Lo esperamos nuevamente en una próxima emisión de Enfoque. La verdad, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrirme las puertas. También muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, que nos abrieron las puertas con esta pequeña entrevista. Espero que les sea de utilidad y pues esperamos que tengan siempre una relación laboral adecuada y que puedan defender y hacer ejercer sus derechos como trabajador. Pasen Por buen día. salud mental, ¿verdad? Especialmente. Correcto. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.